Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen, y en el programa de hoy vamos a tener historia, política y espectáculos. Vamos a estar con el periodista y escritor Ceferino Reato a propósito de la reedición de su libro Disposición Final, la confesión de Videla sobre los desaparecidos. Y además vamos a estar con la actriz Gabriela Acher. Está presentando su nuevo espectáculo que hace una chica como yo en una edad como esta. Nombre del libro, enseguida ambos, Ceferino Reato, Gabriela Acher hacen esta edición y después estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Chevrolet, Find New Roads. A 40 años del golpe de Estado se reedita Disposición Final, la confesión de Videla sobre los desaparecidos. Ceferino Reato, su autor, revela detalles y lo vamos a recibir en el programa. Ceferino, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alberto. Gracias. ¿Cómo era la Argentina en los meses previos al golpe de Estado, Ceferino? Bueno, era una Argentina en un caos completo. Todos los diarios, todos los documentos de la época, todas las fuentes lo indican. Mucha violencia. El año anterior, en el 75, habían ocurrido 1065 muertes por razones políticas, por violencia política. Y según la opinión, cada 3 horas explotaba una bomba, cada 5 moría una persona en marzo del 76. Había desabastecimiento, inflación, muchas denuncias de corrupción contra la presidenta Isabel Perón y su equipo. Y ella además era una presidenta con una salud muy débil, cada tanto se ausentaba, y entonces eso había provocado lo que se llamaba en esa época un fuerte vacío de poder. Los crímenes y las desapariciones empiezan antes del golpe con los decretos de Luder como presidente interino. ¿Qué decían? Exacto. Claro. ¿Qué decían esos decretos y qué cambios generaron? Bueno, esos decretos fueron de octubre del 75, ya era grave la crisis del gobierno constitucional, del peronismo. Esos decretos lo que hacen es delegar en las Fuerzas Armadas la lucha contra las guerrillas. En un régimen normal, con poder, no habría tenido el efecto devastador que tuvo acá, porque de hecho el gobierno de Isabelita era tan débil que no podía controlar a las Fuerzas Armadas. El jefe del ejército ya era Videla, el jefe de la Armada ya era el almirante Macera, y Videla mismo, a fines del octubre del 75, firma una directiva con la cual ya dividen al país en 5 zonas, cada zona a cargo de un jefe, de un comandante. Por ejemplo, en Rosario era una zona importante, y comienzan las desapariciones, es decir, secuestros de personas, algunas sospechadas de ser guerrilleros, otras eran guerrilleros, otros eran activistas sociales, sindicales, que desaparecían. De pronto eran secuestrados y nadie sabía quién los tenía. Por ejemplo, en Córdoba, entre octubre del 75 y marzo del 76, hubo 69 desapariciones. ¿Cómo pensaba este líder del terrorismo de Estado en la Argentina? ¿Cuál era la lógica de Videla, de Jorge Videla? Bueno, la lógica de él era la de un emergente del ejército. Él era un hombre del ejército, había nacido al borde de un regimiento porque su papá era el jefe del regimiento en Mercedes. Sí. Y él era expresión de un ejército con un formidable poder. El ejército en marzo del 76 hizo lo que quiso, dio el golpe cuando quiso, nombró a quienes quiso. Obviamente tuvo sus complicidades civiles en muchos sectores y muchos civiles también participaron de la dictadura, pero el ejército dio el golpe cuando quiso, lideraba las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado, el segundo rasgo importante es que era un católico muy conservador, integrista, que tenía esa noción de la nación católica. Argentina fue, es y será católica.
Entonces, él era el vértice de esa confluencia, una avenida militar, digamos el ejército, y otra avenida católica. Un hombre que simbolizaba esa unión entre la cruz y la espada. Las listas de los llamados subversivos fueron elaboradas entre enero y febrero del 76 con la colaboración de empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos y docentes. ¿Se sabe quiénes fueron esos colaboradores hoy en día? No, lo que se puede hacer es un rastreo, digamos, región por región, porque el país estaba dividido en 5 zonas, cada zona tenía sus subzonas, sus áreas, sus subáreas, y en cada una de estas regiones se movía un aparato más o menos grande de inteligencia. Por ejemplo, en Córdoba era una docena de personas de inteligencia que eran las que hacían esas listas. Yo tengo un libro sobre Córdoba, Viva la Sangre, donde está bastante especificado cuáles eran las empresas y también los dirigentes estudiantiles, porque ahí era una pelea casi de todos contra todos. Videla creía que ni la justicia ni el fusilamiento eran una opción. ¿Por qué? A ver. Bueno, él decía que la justicia, bueno, ya habían probado en la otra dictadura, en la anterior, la dictadura que terminó siendo encabezada por el general Lanusse, habían creado un régimen especial para juzgar a las guerrillas y habían condenado a muchos de esos guerrilleros que cuando volvió el peronismo al poder el 25 de mayo del 73, una de las primeras cosas que hizo fue abrir las cárceles y liberar a esos, entre comillas, presos políticos. Entonces decía que la justicia no lo iba a hacer porque después los jueces que habían condenado a esos guerrilleros, en mayor parte eran guerrilleros, no todos, pero esos jueces luego uno había sido asesinado, 2 se fueron a Uruguay y todos los de esa cámara especial llamada Camarón, todos fueron exonerados. Entonces la justicia, según él, estaba inerte, no iba a actuar. Y no podían ser fusilados porque, según Videla, eso iba a terminar cansando a la población. La gente iba a decir, textualmente, esto no es Cuba, dijo, y entonces no podían fusilar a una cantidad grande de personas, porque los militares llegaron al poder con un consenso. Había que eliminar, dijo Videla, a una cantidad grande de personas, pongamos 7.000 u 8.000 personas que debían morir. Al principio ellos experimentaron con esas fugas de presos que no eran tales, los mataban y después informaban que eran presos que habían querido fugarse de un traslado, por ejemplo, de una cárcel a otra, pero eso al final no convencía a nadie, por eso masificaron la figura de los desaparecidos, para que la gente no se enterara y no protestara. Videla dijo que el golpe fue un error. ¿A esa reflexión llegó con el tiempo? Sí, llega con el tiempo, pero no es una autocrítica total para mí. Él dice que fue un error porque ellos, luego de aquellos decretos de octubre del 75, ya tenían todos los instrumentos como para luchar contra las guerrillas. Entonces, según él, si se hubieran mantenido con esa fachada de gobierno constitucional, la represión habría sido legal. Pero es una autocrítica media, porque él también dice que no dieron el golpe solo para luchar efectivamente contra las guerrillas, sino también para cambiar la sociedad, para terminar con esa anarquía, para terminar con los, entre comillas, grandes problemas que tenía el país. Por ejemplo, la vocación populista del peronismo, el sindicalismo como actor protagónico, el capitalismo, entre comillas, prebendaria, la influencia en la cultura de la izquierda, en fin, lo que él quería, lo que el golpe quería, lo que los militares querían, era cambiar drásticamente la sociedad. Por eso digo que esa autocrítica fue parcial, a mi modo de ver. Para este libro tuviste varios contactos con Videla. ¿Cómo fueron esos encuentros? ¿Cómo te impactó a vos estar allí y con él? Bueno, él estaba en la cárcel, había una cárcel federal dentro de la guarnición de Campo de Mayo, que es una guarnición del ejército muy importante, a unos 40 kilómetros del Obelisco, en el Gran Buenos Aires. Ahí había muchos presos por delitos de lesa humanidad. Él estaba en una de esas
celdas que eran como un cuarto de hotel, digamos, de provincia, compartidos los baños con otros oficiales o exoficiales del ejército, también acusados por delitos de lesa humanidad. Él era una persona que me pareció detenida en el tiempo, es decir, una persona que seguía en el pasado y que seguía considerándose como el general de un ejército victorioso que había dado una contribución al país y además que se reivindicaba católico y consideraba que Dios nunca le había soltado la mano. Eso me llamó la atención, porque tenía una noción del catolicismo muy particular. En aquella época había muchos más católicos que pensaban así, hoy hay menos, y era una persona muy articulada, muy fría. Pensaba yo cuando hacía las entrevistas que él hablaba como si esos hechos terribles hubieran sido realizados por otra persona. Videla dijo que no hubo órdenes expresas y que el apropiamiento de bebés era llevado adelante por particulares. ¿Podría no haber estado al tanto de eso? Bueno, es difícil pensarlo. Lo que él distingue es entre la represión general, por ejemplo, la figura del desaparecido, donde hubo un plan sistemático, avalado por él, y él sabía todo lo que tenía que saber, es decir, no sabía nombre por nombre. Tampoco hubiera sido necesario para él. Sí sabía de algunos nombres, por ejemplo, los hijos de militares de alta graduación, detenidos y hechos desaparecer. Eso fue algo que siempre perturbó mucho a las Fuerzas Armadas, por lo que él decía, y entonces él se enteraba de cada caso, y en algunos casos salvó a varios porque tampoco podían hacer desaparecer al hijo de Numa Laplane, por ejemplo, que había sido general, jefe del ejército, en fin. Pero en el caso de los bebés robados, él se preocupó mucho por destacar que nunca hubo un plan sistemático como en los otros casos, y que habían sido delitos particulares, que dependían del grado de control de los jefes territoriales. Algo de eso hay, porque, por ejemplo, en Córdoba no hay prácticamente ninguna denuncia de robo de bebés, y sí lo hay en Capital y en el Gran Buenos Aires. Es decir, en los territorios donde estaba, por ejemplo, Suárez Mason, que fue un general muy particular, muy duro como los otros, pero al mismo tiempo donde la represión fue tal vez más salvaje que en otros lados, pero donde hubo muchos casos de apropiación de bebés, o la ESMA, que estaba bajo la jurisdicción del almirante Macera. Entonces, él aceptaba que había robo, pero que no eran un plan sistemático ni que obedecían a sus órdenes. De hecho, él fue condenado a prisión perpetua por este caso, y en la sentencia no se habla de plan sistemático, sino se habla de práctica sistemática de apropiación de bebés. Lo último, mucho se ha hablado de la muerte de Videla. ¿Vos pensás que hubo descuido en quienes tenían que cuidarlo por su salud allí en la cárcel? Yo no lo investigué, no lo sé. He leído las crónicas muy bien informadas de Nelson Castro en el diario Perfil. Yo creo que sí que hubo descuido, porque bueno, él ya en la cárcel, cuando me dio estas entrevistas, él tenía 86 años. Venía de una grave lesión, que yo creo que lo decide hablar, lo acerca a su destino inexorable, a la muerte, y me parece que eso le da conciencia de que tenía que hablar o decir algo. Él se había caído haciendo gimnasia y se había roto un hombro, los dos brazos. Realmente creo que era ya muy grande, entonces cualquier cosa puede suceder. De hecho, por lo general en los crímenes comunes los jueces tienen el hábito de, una vez que los presos pasan los 70 años, siguen cumpliendo la prisión en sus casas. Bueno, estos son delitos muy particulares. Los jueces hasta ahora, en general, no han repetido este hábito. Pero en el caso de él, ya tenía 87 años, es evidente que tenía un problema, que no le dieron mucha entidad, la médica, que estaba de guardia en aquel momento, y se murió a causa de ese problema. Seferino. En su momento, digamos,
tampoco era algo que preocupó demasiado, digamos. Mucha gente dijo, bueno, está bien que haya muerto en prisión. Yo siempre tuve mis dudas, yo creo que en esto también hay que ser garantista. Después de los 70 años, me parece que todos tienen que ir a sus casas, hasta porque el sistema carcelario no está preparado para atender a personas tan grandes y porque tampoco el Estado tiene que hacerse cargo de todo eso. Gracias por estar en el programa. A disposición final, la reedición de tu libro, Videla y los desaparecidos. Gracias por participar. Muchas gracias a vos, Alberto. Que te vaya bien. Cuando regresemos, vamos a estar con la actriz Gabriela Acher. También está presentando su libro. Ya damos detalles.